Shalom, bienvenido a Hazak Ve Ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shalom, shalom, amados hermanos, bienvenidos a Hazak Ve Ematz, Esfuérzate y sé valiente. En esta ocasión vamos a contestar la pregunta: ¿el infierno es un evento o es un lugar? ¿Qué enseña la Biblia sobre el infierno? Me han preguntado este tema en varias ocasiones, es decir, sobre el tema del infierno y qué es lo que la Biblia enseña al respecto. Así que vamos a comenzar leyendo una pregunta que es justo lo que motivó este estudio. Sí, un momento, por favor, vamos a leer esta pregunta. Y yo sé que hay muchas preguntas similares que me han hecho otros hermanos. En este caso tomo la pregunta de Hugo Benítez, que nos dice: hola Iván, quería consultar, ¿el infierno es un evento o es un lugar? Porque estaría bien poder saber, ya que hay doctrinas sobre el infierno y se piensa mucho que Adonai va a castigar a los que no lo obedecieron para quemarse eternamente. ¿Podrías hacer un tema sobre la existencia del infierno? Desde ya, muchas gracias. Bueno, Hugo Benítez, te agradezco, que el Eterno te bendiga. Gracias por esta pregunta y bueno, vamos a contestarla en esta ocasión. De hecho, mi interés es poder publicar respuesta a preguntas que la audiencia, los suscriptores, los aliados me hacen a través de las redes, especialmente a través de Telegram. Y bueno, vamos a estar haciendo este ejercicio para responder estos temas y bueno, cómo son enseñados en raíces hebreas. Ya he comentado antes que el infierno es un evento, ¿sí? Es un evento, no es un lugar como se comprende popularmente, y voy a explicar por qué consideramos que el infierno es un evento, no un lugar. En términos sencillos, la pregunta que realizan constantemente en el canal es: ¿la Biblia enseña sobre el infierno? ¿La Biblia enseña sobre el infierno? Y la respuesta es sí. Hay una enseñanza sobre el infierno en la Biblia, no como se enseña popularmente. La Biblia habla de que existe un castigo para los malvados, o mejor dicho, para los que pecaron sin arrepentimiento. Y este castigo es la segunda muerte, es el lago de fuego según Apocalipsis. Esto es lo que enseña Yeshua cuando él se refiere al infierno. Pero esta segunda muerte vendrá después de que se haya cumplido el reino mesiánico de 1000 años y no como se ha enseñado en la teología sobre el infierno, que se concibe el infierno como un lugar actual donde van los pecadores a ser castigados. ¿Qué pasa si nos preguntamos lo siguiente? ¿Existe el infierno en este momento? Es decir, ¿en este momento hay personas siendo castigadas en el infierno? La respuesta es no. No existe un infierno en este momento en el que las personas malas estén siendo castigadas ahora, ¿sí? Esto, evidentemente, solo para ver algunas representaciones, imágenes de lo que se ha concebido como el infierno, donde hay un lugar donde es el cielo, un infierno, donde al cielo donde van las personas buenas, al infierno donde van las personas malas. Muchos creen que el infierno es un lugar o un inframundo donde las personas están siendo castigadas, están siendo torturadas por la eternidad. Sí, que en este momento están siendo castigadas y que así continuarán en ese estado por la eternidad, siendo quemadas en un estado de sufrimiento eterno. Bueno, amados hermanos, eso no es bíblico. Esta idea de infierno nos presenta a un creador, a un Elohim cruel que no empatiza con el sufrimiento humano. Esta idea de infierno es una idea que viene de la mitología griega y no de la Biblia, ¿sí? Aquí tenemos la idea griega, viene de este concepto que es Hades. El término Hades es un término que sí viene en las escrituras, pero recordemos que las escrituras en el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, fueron escritas en griego. El griego viene evidentemente desde mucho antes de que se haya escrito el Nuevo Testamento, y muchos de los términos griegos que existían en la filosofía, en la mitología griega, fueron tomados para traducir conceptos del pensamiento hebreo. En este caso, un concepto hebreo que es el Sheol o el Seol, que es el lugar donde los muertos esperan
una vez que han muerto, esperan la resurrección. Bueno, no había una palabra en griego para traducir correctamente Seol o Sheol, y se escoge por parte de los traductores, por parte de los que decidieron escribir en griego el Brit Hadashah. Incluso la Septuaginta también aparece con este término Hades, pero es un término tomado del griego. Y con el griego, al ser un término tomado del griego, también se traen esta cosmovisión que se tiene acerca de este inframundo gobernado por un dios falso, Hades, y que es un lugar donde van los muertos, y además se mezcló con otro entendimiento griego de otro concepto que es Tártaro, que es la parte más profunda del Hades en la mitología griega, donde los muertos malos están en constante sufrimiento y tormento. Eso está en la cosmovisión griega, que contaminó el entendimiento correcto de la Biblia. Por lo que comenté ya, los traductores usaron estas palabras Hades y Tártaro del pensamiento griego para referirse a los conceptos que son, bueno, aquí está reforzado con imágenes de la religión, de la literatura, pero en realidad son conceptos que se trata de conceptos griegos que sustituyen conceptos del pensamiento hebreo. Denme un momento, por favor, en lo que abro mi pizarrón solamente para aquí una gráfica que quería compartirles. Y bueno, también aprovecho para saludar a todos mis hermanos que se conectan en este tiempo conmigo. Por favor, háganme saber en los comentarios si les parece que gradualmente, independientemente de los estudios que tenemos en Shabbat, poder publicar algunos temas aleatorios, específicamente respondiendo preguntas o dudas que se tengan en redes sociales respecto a lo que enseña la Biblia en relación a diferentes temas desde la perspectiva hebrea. Bueno, si les parece la idea de poder compartir estos videos, háganmelo saber, por favor, con su like, con sus comentarios. Y bueno, vamos a estar también aprovechando esta comunicación que tenemos a través del canal Hazak Ve'ematz para hablar de diferentes temas. Y bueno, ahora tocó el turno de este tema del infierno que, bueno, me han preguntado mucho al respecto y bueno, y tomé la decisión de hacer algún comentario al respecto para que sigamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Entonces les comentaba que en el pensamiento griego tenemos estos conceptos, son tomados el concepto Hades, el concepto Tártaro. Evidentemente Hades se tradujo como infierno en español. Lamentablemente Tártaro también se tradujo como infierno en la Biblia en español, y no sabemos distinguir entre los dos conceptos, pero en el pensamiento hebreo Hades se refiere principalmente al Seol. Aquí les dejo un versículo. Claro, el Seol o el Sheol se menciona a lo largo del Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, y un versículo para que puedas consultarlo, Eclesiastés 9:11. Y bueno, en términos sencillos, el Sheol es el lugar donde los muertos descansan en la espera de la resurrección, sea resurrección para vida eterna o sea resurrección para juicio, para condenación, como lo vamos a ver en este comentario. Y el término tártaro es el término hebreo vor, que significa el abismo. Ahí no van los muertos, ahí no van los seres humanos que han muerto. Ese lugar está reservado para los ángeles, los ángeles que están apresados. Estoy hablando de ángeles que se rebelaron contra Adonai antes de la creación del ser humano, por supuesto, y están en espera del juicio final. Simplemente están en espera de su juicio para destrucción en el lago de fuego. Y bueno, una referencia lo tenemos en Isaías 14:15, por supuesto, ahí lo puedes consultar, el término es vor. Y bueno, al sustituirse en las traducciones al griego, bueno, pues se pierden esos conceptos importantes, ¿de acuerdo? Ya en su momento profundizaremos acerca de estos términos, el Sheol, también el término vor, y lo que en donde nos vamos a enfocar en este momento es en esta mala interpretación que se ha generado a raíz de estas traducciones, y además se han reforzado a lo largo del tiempo junto con tantas imágenes de la literatura, la religión, las películas. Pero vamos a ver lo que realmente la Biblia enseña acerca del infierno, y el infierno entendido como el castigo para los pecadores que no
no se arrepintieron, ¿sí? Que rechazaron al Mesías Yeshua, que rechazaron la voluntad de Adonai. En varias ocasiones he mencionado que, según las Escrituras, el infierno en realidad en la Biblia es presentado como un evento que sucederá después de la segunda resurrección y que en el libro de Apocalipsis se le llama el lago de fuego. Lo que la Biblia enseña como infierno es la consecuencia que tendrán los pecadores que habrán rechazado al Mesías, que no hallarán arrepentimiento, pero esa consecuencia vendrá después de que haya habido un juicio. Y vamos a las Escrituras para ir fortaleciendo este correcto entendimiento a través de lo que está plasmado por escrito. Acompáñame, por favor, a 2 Corintios 5:10. Vamos a 2 Corintios 5:10. Bien. Entonces estamos en 2 Corintios 5:10. Dice, y vamos aquí a compartir, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Repito, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Analicemos muy bien estas palabras. Nuestro Elohim, nuestro Padre Eterno, es un creador justo que proveerá un juicio justo aún para los pecadores. Nuestro Padre Eterno es un Padre misericordioso, es justo, no va a castigar a nadie sin antes brindar un juicio justo. Y aquí nos dice, amados hermanos, que todos deben comparecer ante el tribunal del Mesías para que cada uno reciba la consecuencia de sus acciones. Vamos a otro versículo en el Brit Hadashah o Pacto Restaurado, popularmente conocido como Nuevo Testamento, Hebreos 9:27. Vamos a Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así se nos está aclarando con estas palabras del libro de Hebreos que después de la muerte no viene un estado en el que el alma se desprende del cuerpo y va de forma consciente al cielo, o un estado en el que el alma está en el infierno, ¿sí? Eso sería injusto porque no estaría teniendo no estaría teniendo este juicio del que se habla en las Escrituras, ¿sí? Entonces aquí dice, después, para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, ¿sí? Así es lo que dice en estas palabras. Lo que está diciendo es, lo que le sigue a la muerte es el juicio, y para que el hombre participe en su juicio, tiene que haber resurrección. Unos resucitarán para vida eterna y otros para ser condenados, ser juzgados. Vayamos a otra parte del Brit Hadashah, Juan 5:28. Vayamos por favor a Juan 5:28, donde nos dice lo siguiente. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No todos los que están en el cielo, no dice todos los que están en el infierno, en el inframundo, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, en un estado de muerte, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es lo que nos dice en este punto. Entonces, dice que todos, ¿sí? Dice todos. Dice, cuando todos, si los que están en los sepulcros oigan su voz, unos van a resucitar para vida eterna, otros van a resucitar para, dice aquí, condenación, ¿sí? Los que hicieron lo bueno serán resucitados para vida, los que hicieron lo malo será una resurrección para condenación. Y aquí la palabra condenación en griego, recordemos que los escritos más antiguos de los que disponemos del Brit Hadashah, del Pacto Restaurado, hasta ahora descubiertos, están en griego. Por eso nos remitimos al lenguaje más antiguo para que pues también podamos darle una correcta traducción. Aquí la palabra condenación en realidad es la palabra griega crisis,
que se traduce como decisión. Entonces dice que van a ser resucitados para decisión. ¿Qué tipo de decisión? Dice aquí para tribunal. Entonces también se refuerza el apóstol Juan, aquí en Juan 5:29, que va a haber una segunda resurrección que es para el tribunal, para un juicio. Es decir, los que hicieron lo malo serán resucitados para ser juzgados. Y esto nos enseña que antes de establecer un castigo para el ser humano, el Creador, que es justo, proveerá un juicio justo. ¿Cuándo será este juicio? Esa es la pregunta justamente clave. ¿Cuándo es que este juicio se va a llevar a cabo? ¿Cuándo es que la sentencia de este castigo será establecido? Bueno, según las Escrituras, será después de que se cumplan los 1000 años del reino mesiánico. Para comprenderlo debemos conocer el orden de los acontecimientos que son presentados en las Escrituras. Vayamos a Apocalipsis 26. Vamos por favor a Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Sí? Esta es la resurrección de los justos, la resurrección para vida eterna, para los que hayan mantenido su fidelidad, su emuná en Yeshua. Y dice ahí que bendecidos, bienaventurados o bendecidos y santo, bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Y aquí se menciona el término la segunda muerte. Esta es en esencia, este es en esencia el castigo final para los pecadores. La segunda muerte. Evidentemente, la segunda muerte recibe varios nombres o varias metáforas a lo largo de las Escrituras para enseñar acerca de esto. En otras palabras, cuando hablamos del infierno, en realidad el infierno se refiere a esto, a la segunda muerte. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que hayan resucitado en la primera resurrección, la de vida eterna. Entonces dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Hasatán será suelto de su prisión. Bien, entonces, aquí la Biblia nos habla acerca de una primera resurrección para vida eterna. Para comprender acerca de estos eventos o la secuencia de los eventos en relación a cuándo será este juicio y el castigo eterno para los pecadores, pues vamos a explicarlo de una manera sencilla a través de este gráfico. Este gráfico vamos a suponer que es una línea de tiempo en donde primero se nos va a presentar el primer punto, ¿sí? Aquí dice que es la primera, vamos a poner aquí la primera resurrección, ¿sí? La resurrección de los que hayan sido fieles en el Mesías Yeshua. La Biblia nos habla de que esa resurrección será cuando el Mesías Yeshua regrese y todos los escogidos de todas las partes del mundo hayan sido recogidos. Esto es el arrebatamiento del que habla las Escrituras. Después de esto se establece el reino mesiánico, un reino mesiánico que tiene una duración de 1000 años según las Escrituras. Y en ese reino, bueno, dice que los que hayan sido resucitados serán sacerdotes junto a Elohim, van a gobernar junto al Mesías Yeshua, van a enseñar a las naciones acerca de Torah, va a ser un proceso de restauración de todas las cosas, y cuando esos 1000 años sean cumplidos, vendrá la segunda resurrección. Esta segunda resurrección en realidad se trata de la resurrección para juicio, para el tribunal. Será cuando, según las Escrituras, se presentará el juicio del trono blanco. ¿Sí? Ese es el juicio que el Eterno va a proveer a todas las personas cuando dice que todos debemos pasar por el tribunal del Mesías Yeshua y ser juzgados según nuestras obras, porque sí seremos juzgados por nuestras obras, y el estándar que el Eterno va a tomar como justicia es la Torá. Entonces tú y yo tenemos ventaja porque ya estamos estudiando Torá y estamos implementando o buscando implementar la Torá en nuestras vidas para seguir las reglas del juego correctas, para seguir las leyes que serán establecidas en el reino mesiánico. Entonces aquí dice que va a haber un juicio del trono blanco. Eso está en Apocalipsis 20:11. Vamos a Apocalipsis 20:11.
para leer acerca de esto y será con la segunda resurrección. Recuerda muy bien esto, por favor. Apocalipsis 20:11. Aquí el título, que no está en el manuscrito original, pero es un apoyo pedagógico, dice el juicio ante el gran trono blanco. Dice el versículo 11, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, la segunda resurrección. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Debe entenderse que para este punto los muertos no han pasado por ninguna especie de inframundo, no han pasado por ninguna especie de castigo con llamas de fuego en un inframundo o en un infierno como se concibe en el sistema religioso actual. Simplemente, como hemos dicho, dice que los muertos oirán la voz, saldrán de sus sepulcros, unos para resurrección de vida eterna y otros para resurrección de juicio, de tribunal, como ya lo leímos en Juan 5:28, ya lo leímos antes. Entonces, ahora estamos en esta resurrección para condenación, ¿sí? Y para que no nos perdamos, vamos a repetir rápidamente Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, que es la primera resurrección para reinar junto con el Mesías 1000 años, y luego los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Importante, crisis es tribunal, van a ser juzgados por sus obras. Entonces, este evento, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, nos lleva a Apocalipsis 20:11, y es donde estamos aquí. Dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Una vez más, sí vamos a ser juzgados por nuestras obras, y el estándar de justicia que el Eterno va a tomar para este juicio es la Torá. Versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. También dice aquí. Aquí dice que la muerte y el Hades, pero entendiéndose Hades no como el inframundo griego, sino como el Sheol hebreo. Y el Sheol hebreo simplemente es ese lugar donde están los muertos en espera de la resurrección. Entonces dice que este Sheol, este lugar donde están los muertos, entregó a los muertos para ser juzgados según sus obras. ¿De acuerdo? Ahora, para este punto, la muerte ya no será necesaria, porque a partir de aquí comienza la vida eterna. Y el Hades, muchos aquí confunden que el Hades se refiere al infierno y por eso creen que el lago de fuego y el infierno son dos cosas diferentes, pero no. Recuerden que el Hades es el Seol, es el Seol hebreo. Vamos a ver si aquí nos ayuda el Strong. No lo tiene, no lo explica, pero bueno. El Hades es simplemente el término griego para referirse al Sheol hebreo. Este lugar donde están los muertos simplemente en espera de su resurrección tampoco será necesario, por tanto la muerte y el Hades o la muerte y el Sheol fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí está el castigo eterno que recibirán los pecadores y que hemos dicho que en esencia se llama la muerte segunda, es en realidad el resultado de haber pasado por el lago de fuego. Este término, el lago de fuego, es el infierno al que se refiere la Biblia. Incluso es el infierno al que el Mesías Yeshua hace referencia cuando enseña sobre este tema. ¿Sí? Entonces, estamos aquí en Apocalipsis 20:11, 14. Muy bien. Entonces, este juicio va a determinar el destino. Este juicio, todos los hombres van a ser juzgados, por supuesto, van a ser juzgados por sus obras y se van a determinar dos destinos para los seres humanos después de que se hayan cumplido los 1000 años del reino mesiánico. Vida eterna para los justos y lago de fuego o muerte segunda para los pecadores. Esto es lo que el Mesías Yeshua enseña como infierno. Entonces vamos a regresar aquí a nuestro gráfico. Comentábamos entonces que tenemos esto.
la línea del tiempo. El primer punto, primera resurrección con el regreso del Mesías Yeshua, va a establecer su reino mesiánico junto con el que los que hayan despertado en la primera resurrección van a reinar con el Mesías Yeshua esos 1000 años, concluyendo los 1000 años, viene la segunda resurrección, que es una resurrección para juicio. Ese juicio en las Escrituras se llama el juicio del trono blanco, ¿sí? El juicio del trono blanco. Y a partir de ese momento, ahí están los dos destinos. Unos para el lago de fuego, ¿sí? Unos serán enviados, sí, vamos a ponerlo en rojo, al lago de fuego. Y este es el infierno bíblico, el infierno correcto. Y otros serán enviados, o más bien otros tendrán como destino la eternidad, ¿sí? A partir de ese punto comienza la eternidad junto con Adonai, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la resurrección, la primera resurrección, la de los justos, luego vendrá el reino mesiánico de 1000 años, Yeshua reinando junto a los justos. Al concluir hay una segunda resurrección para juicio, luego será el juicio ante el tribunal del Mesías, unos para el lago de fuego y otros para vida eterna. Ese es, digamos, la línea o la secuencia de acontecimientos refiriéndose precisamente a lo que es este castigo eterno o esta recompensa eterna. Recompensa eterna hablando de la eternidad y castigo eterno refiriéndose al lago de fuego. Entonces, cuando se hayan cumplido los 1000 años del reino mesiánico, es cuando sucederá este juicio y este castigo, ¿sí? No antes. El Eterno no va a mandar al castigo a las personas sin antes haberles ofrecido un juicio justo, tanto para los que tendrán vida eterna, ¿sí? Y los pecadores que irán al lago de fuego. Y esto, amados hermanos, es lo que el Mesías Yeshua enseña como infierno. Este es el castigo para los impíos o los pecadores que no se hayan arrepentido y no se encuentran inscritos en el libro de la vida. Vayamos a Apocalipsis 20:15. Vamos aquí aquí ya estábamos. Sí, dice, lo voy a leer desde, de nueva cuenta desde el 12. Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, estamos hablando de la segunda resurrección y el juicio del trono blanco. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, sí, la muerte y el Sheol, el lugar donde esperaban los muertos su resurrección, ya no serán necesarios. Dice que entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿sí? Entonces serán juzgados en esta segunda resurrección, y la muerte y el Hades, que ya fueron instrumentos utilizados por el Eterno para un propósito, ya no serán necesarios, por lo tanto fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y mucha atención en el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, los pecadores que no se arrepintieron, fueron lanzados también al lago de fuego, ¿sí? Entonces, el lago de fuego es un instrumento de destrucción, de aniquilación. Para nada es una referencia a un lugar de sufrimiento eterno donde los pecadores están en constante llanto o en constante dolor o quemándose eternamente como se cree popularmente, porque eso sería una contradicción con lo que la Biblia dice acerca de la eternidad, ¿sí? La Biblia, como vamos a leer, dice que en la eternidad ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ¿sí? El dolor y el llanto terminarán para siempre. Apocalipsis 21:4. Vamos por favor a Apocalipsis 21:4. Dice, enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice aquí, ¿sí? Y este es un versículo que prácticamente se trata del final, ¿sí? Es el penúltimo capítulo de la Biblia, donde ya se habla del siguiente paso, que es la eternidad. En otras palabras, en la eternidad no habrá llanto, clamor ni dolor. Así que un infierno donde hay sufrimiento, donde hay llanto, dolor o tormento, por la eternidad no es compatible con lo que acabamos de leer en Apocalipsis. El resultado del lago de fuego es la aniquilación, la destrucción.
Por eso también se le llama la segunda muerte. Esa es la consecuencia de los pecadores. Vayamos aquí a 21, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Insiste aquí que el destino de los pecadores es la muerte segunda, ¿sí? Y que esa muerte segunda será el producto de haber pasado por este lago que arde con fuego y azufre. Lo que se conoce como infierno es en realidad este evento llamado el lago de fuego y azufre, donde serán enviados los pecadores, y se le llama también la muerte segunda. La muerte segunda es la destrucción del cuerpo y del alma de la persona, y eso también está confirmado por las mismas escrituras. Romanos 6:23. Vayamos por favor a Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Este versículo es muy claro cuando dice que la paga del pecado es muerte. No dice una vida eterna en el infierno, ¿sí? Dice que es muerte. Y también se afirma que tenemos vida eterna a través del Mesías Yeshua. Vayamos a otro versículo ahora de los profetas, Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, dice Adonai por medio del profeta, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si te das cuenta, hay una enorme diferencia entre lo que Elohim dice en su palabra y lo que muchas personas creen o lo que se cree en el sistema religioso. Asimismo, esto lo podemos confirmar con las enseñanzas del Mesías Yeshua. Vayamos de nuevo al Brit Hadashah, Juan 3:16. Vayamos a Juan 3:16, un versículo muy citado, muy conocido por muchos creyentes. ¿Sí? Déjenme ver cómo vamos aquí. Bien. Bien, todo marcha en orden y bueno, entonces estamos en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí están estos dos caminos o estos dos destinos o estas dos consecuencias. Dice aquí, por un lado, que se pierdan, y por otro lado dice la vida eterna, pero el concepto aquí que dice no se pierda está mal traducido. Este concepto que dice para que todo aquel que en él cree no se pierda está mal traducido. En griego el término es el siguiente. Déjenme ver si tengo aquí alguna versión al griego. Estamos en el versículo 16. Aquí está. Mi apolitai, ¿sí? Mi apolitai no se traduce como perderse o que no se pierda. La traducción correcta es que no sea destruido. Diría entonces, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no sea destruido, mas tenga vida eterna. Y si vemos aquí el término, viene de esta raíz, ¿sí? Que es apolumi, ¿sí? ¿Y qué significa apolumi? Destruir completamente, también perecer, destruir, matar, morir. Y esa es la consecuencia. La segunda muerte en realidad es una destrucción completa. Y esa sería la traducción correcta de ese versículo, para que no sean destruidos, sino que tengan vida eterna. Entonces, no significa vivir para siempre en sufrimiento o en tortura. No significa tampoco significa simplemente dejar de vivir o vivir en un inframundo. Dice ser destruido, dejar de existir. Esa es la misma palabra que aparece en otro versículo en Mateo 10:28. Sí, recordemos aquí la palabra. Dice para que no se pierda, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero debió traducirse no sea destruido. Recordemos que la palabra es apolumi, ¿de acuerdo? Apolumi, destrucción completa, para que no sea destruido. Bueno, vayamos entonces, ¿dónde más se ocupa esta palabra? Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Entonces, el infierno, que es una referencia al lago de fuego, es el lugar donde serán destruidos los pecadores, y aquí Yeshua habla tanto su alma como su cuerpo. Dice que ahí será destruido, y la palabra destruir es la palabra que ya habíamos visto antes, que es apolumi, destruir completamente. Entonces aquí diría, temed más bien a aquel, refiriéndose al Eterno, que puede destruir completamente el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Entonces, conforme a las enseñanzas del Mesías, hay dos consecuencias: la vida eterna a través de Yeshua o la destrucción de quien rechace al Mesías y viva en pecado. Si lo pensamos bien, el pecado y el pecador no pueden habitar junto a Adonai sin ser aniquilados por su santidad, y en eso consiste la vida eterna. La vida eterna consiste en Adonai teniendo una relación íntima con su creación, con los seres humanos. Adonai no puede habitar aquí sin antes haber aniquilado al pecado y al pecador. O en otras palabras, el pecado, tanto el pecado como el pecador, no pueden estar junto a Adonai sin ser aniquilados por su santidad. Éxodo 33:20, por favor, vayamos a la Torá. Éxodo 33:20 dice, dijo más, no podrás, palabras del Eterno, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivir. Es decir, no podrá estar ante mi presencia el hombre y vivir. ¿Por qué no podrá estar ante su presencia y vivir? Por el estado en pecado que se encuentra el hombre. El hombre tiene que sufrir una transformación para poder estar ante la presencia de Adonai. Por eso el Eterno nos provee salvación por medio de Yeshua, nos proveerá cuerpos incorruptibles como los del Mesías Yeshua resucitado para estar junto a Adonai. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Sin santidad, dice, sin la santidad nadie verá a Adonai. Entonces, para quien rechace a Yeshua y tenga una vida de pecado, no habrá adquirido la posibilidad de estar ante la presencia de Adonai sin ser aniquilado por su santidad. Podemos asegurar que el fuego consumidor, este lago de fuego, este fuego que va a destruir tanto el cuerpo como el alma de los pecadores, será el mismo fuego que emana de la santidad de Adonai, que aniquilará por completo el pecado y el pecador. Estos serán consumidos por el fuego, ¿sí? ¿Qué enseña Yeshua respecto al infierno? ¿Realmente es coherente la enseñanza de Yeshua con lo que hemos comentado hasta este punto? Vamos a regresar aquí a Mateo 10:28. Aquí está, donde el Mesías nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, ¿sí? Temed más bien, refiriéndose al Eterno, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces dice que el infierno no es un estado donde constantemente por la eternidad serán quemados los pecadores. Dice que será destruido el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora la pregunta es, ¿aquí Yeshua se refiere al infierno religioso, el de la mitología griega, el que se ha enseñado en el sistema religioso, o se refiere al que es mencionado en las Escrituras, en Apocalipsis, como la segunda muerte y como el lago de fuego? ¿A qué infierno crees que se refiere Yeshua? Claramente Yeshua dice que el alma y el cuerpo serán destruidos. Y aquí vemos una vez más esta palabra, como ya habíamos comentado, la palabra apolumi, ¿sí? Destrucción completa. Y esto es lo que hemos estado mencionando acerca del lago de fuego. Esta palabra nos enseña o nos revela que el lago de fuego es un instrumento de destrucción, ¿sí? Destruir completamente algo, y a eso se le llama la segunda muerte.
El lago de fuego es un fuego consumidor que destruye el alma, que destruye el cuerpo, pero algo muy importante, aquí Yeshua no utiliza la palabra lago de fuego, utiliza una palabra que debemos conocer en el griego. Se tradujo como infierno, pero el término que Yeshua está utilizando para referirse al lago de fuego es el siguiente. Vamos aquí, infierno, la estoy señalando, aquí está, infierno, ¿sí? Y bueno, aquí está. La palabra es Gehenna. Gehenna. Ese es el término, no es Hades, no es infierno, es Gehenna. Y Gehenna, amados hermanos, esta palabra Gehenna es el nombre de un lugar en Jerusalén. Así es un lugar que el Mesías toma como una especie de metáfora, como una especie de ejemplo para referirse al lago de fuego. Aquí está, de hecho, vamos a infierno, Gehenna en el griego, y es el valle de Hinnom. Aquí lo tenemos, el valle de Hinnom o el valle del hijo de Hinnom. ¿Sí? Déjenme ver si tengo alguna anotación. Sí, aquí está. Aquí en Mateo 10:28, bueno, y cada vez que Yeshua se refiere al infierno, aquí está, Mateo 10:28, se refiere a un término griego que es Gehenna, que es el nombre que recibía este lugar, el valle de Hinnom. Y esto en griego, pero en hebreo se dice Gehinnom o bien Geven Hinnom. Y estos términos también se refieren al mismo valle, al valle de Hinnom. Importante, Yeshua está utilizando el nombre de un valle en Jerusalén para referirse al evento futuro llamado Lago de Fuego. Vamos a explicar por qué hizo esto o por qué hace esto Yeshua en su enseñanza. Lo hace como un ejemplo, lo hace como una metáfora. Entonces, el término Gehenna es la transliteración del hebreo Gehinnom o Geven Hinnom, el valle del hijo de Hinnom o el valle de Hinnom. Este valle se encuentra, de hecho aquí tengo un mapa para poder explicarlo. Excelente. Tenemos aquí el mapa y bueno, solamente para hacer algunas referencias, recordemos que esta es Jerusalén en la antigüedad, en el primer siglo. Aquí está, vamos a ver otro color. Aquí está el templo, ¿sí? El segundo templo, el templo del tiempo del Mesías Yeshua, y ahí está la ciudad de Jerusalén. Como notarán, Jerusalén está amurallada, ¿sí? Está rodeada por una muralla en este caso, y la ciudad de Jerusalén se levanta en dos colinas. Esto ya lo comentamos en algún momento en las Parashot, y bueno, para todos aquellos que todavía no siguen nuestros estudios de Parashá o de porciones de la Torah, lo estamos haciendo en Shabbat. Te invito a conectarte y también a ver los episodios anteriores que ya publicamos, ya transmitimos en el canal Hazak Be'ematz sobre las porciones o temas clave de la Torah. En este caso comentaba que la ciudad de Jerusalén está levantada en dos montes. Este monte, vamos, un color que más resalte. Este monte, ¿sí? Aquí no se ve desde las alturas, pero este monte, ¿sí? Es el monte de Sión. Sión, ¿de acuerdo? Y tenemos otro monte. Este monte se levanta en esta forma, ¿sí? Es decir, aquí hay dos montes. Tenemos el monte de Sión y de este lado tenemos el monte Moriah. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Y sobre el monte Moriah fue que se edificó el templo de Adonai. De acuerdo. Ahora vamos a los valles. Tenemos un primer valle. Vamos a poner con verde. Que es este que estoy remarcando aquí. En un momento, ya no se reflejó aquí en el pizarrón. Un momento, por favor. Bien, ya estamos aquí.
Entonces tenemos dos valles. Tenemos este valle que estoy marcando aquí, recibe el nombre de Cedrón. Es el valle Cedrón. Y tenemos otro valle que se extiende hacia el sur de la ciudad de Jerusalén, que estoy marcando aquí. Este valle, amados hermanos, se llama Hinnom. Es el valle de Hinnom. Ahí está, ¿sí? Entonces, este valle, aquí está el valle de Hinnom. El valle de Hinnom se despliega, ¿sí?, hacia el sur, por fuera de la muralla, al sur de la antigua Jerusalén. Y bueno, si lo ubicamos en el mapa, el sitio exacto al que se refería el Mesías Yeshua cuando hablaba del infierno, utilizando el término Gehenna, se encuentra exactamente en este sitio, ¿sí? Aquí, en esta parte. Aquí donde estoy remarcando con rojo, que es parte del valle de Hinnom, en este lugar se encuentra el Gehenna al que se refería Yeshua, el infierno al que se refiere Yeshua. Y no quiere decir que ahí vayan todos los muertos malos, malvados a este lugar. No, es una metáfora que el Mesías Yeshua está utilizando. Este valle, amados hermanos, que es al que se refiere el Mesías, vamos a poner aquí el nombre, ¿sí? Gehenna. Ahí está el Gehenna, que es este. ¿Okay? También aparece en otras partes de las Escrituras, en innumerables versículos del Tanaj. Me gustaría que leamos una de estas menciones en Jeremías 32:35. Vayamos a Jeremías 32:35, que se habla de este valle. Jeremías 32:35. Okay. Entonces dice, y edificaron lugares altos a Baal, sí, lugares de idolatría, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y aquí está el término, valle del hijo de Hinnom, valle del hijo de Hinnom, y el término está aquí, es en hebreo. Dice Vege ben Hinnom, ¿sí? Y de ahí se conforma esto que estoy señalando aquí en el hebreo, ¿sí? Déjenme ver si puedo hacer algo para acercarlo. Esto, Ge ben Hinnom, ¿sí?, es lo que se transliteró al griego como Gehenna. Y esa es la palabra que el Mesías Yeshua está utilizando para referirse al infierno. Y simplemente para recordar, es un lugar que se encuentra al sur de Jerusalén, donde tenemos aquí marcado en rojo. ¿De acuerdo, amados hermanos? Según la historia bíblica, en este lugar se practicaba una costumbre pagana y abominable donde padres sacrificaban a sus hijos pasándolos por el fuego como ofrenda a Moloc, un dios falso, cananeo, lo que por supuesto fue aborrecible para Adonai, ¿sí? Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Yeshua utiliza el nombre de este valle para referirse al infierno, al lago de fuego, a la muerte segunda que va a destruir tanto el cuerpo como el alma? Bien, es por lo que se hacía en ese valle en el primer siglo. En el tiempo de Yeshua, este valle era utilizado para algo que el Mesías utilizó como una referencia, como una metáfora, como un ejemplo para enseñar acerca de este evento futuro llamado el lago de fuego. En el tiempo del Mesías Yeshua, este lugar se utilizaba para lo que llamaríamos un basurero local, un basurero, el basurero de la ciudad prácticamente. Y en este lugar se desechaban la basura en general, desechos, animales muertos, cadáveres de aquellos criminales que habían sido sentenciados a muerte. Entonces este lugar era una referencia a donde todos aquellos que habían sido sentenciados a muertes por sus crímenes, sus cuerpos eran enviados a este lugar para ser quemados, para ser convertidos en ceniza, para ser consumidos por el fuego, porque en este lugar, en este basurero, se prendía fuego y ese fuego se mantenía encendido constantemente, precisamente para destruir la basura. Si queremos algún tipo de imagen, ¿sí?, de lo que estamos hablando, evidentemente no hay imágenes, ¿verdad?
Pero bueno, el Valle de Hinnom era un lugar donde constantemente era quemada la basura, cadáveres y también criminales que habían sido sentenciados a muerte, y ahí estaban sus cuerpos. Y tenemos esta pintura que podría ser lo más cercano a cómo se veía el Valle de Hinnom en el tiempo de Yeshua, el Gehenna, el lugar que Yeshua toma como ejemplo, ahí resguardado por un romano. Esto está al sur, fuera de la muralla de Jerusalén, y en este valle simplemente era quemada la basura. Se mantenía un fuego constante. Entonces, literalmente se trataba de un valle de fuego. Si te das cuenta en la imagen, literalmente se trataba de un valle de fuego que parecía más bien un lago de fuego, ¿sí? Leamos de nuevo las palabras del Mesías Yeshua. Mateo, estamos aquí en Mateo 10:28. Estamos en Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero en la mentalidad del primer siglo, en la enseñanza del Mesías Yeshua y cómo lo comprendieron sus discípulos, sería de la siguiente manera. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el basurero, ¿sí? En el basurero donde se consume la basura, donde se destruye los desechos para convertirlos en ceniza. Esa era la manera en la que Yeshua pretendía ejemplificar este concepto que ya hemos visto en Apocalipsis como el lago de fuego, la muerte segunda. Entonces, el Gehenna, que aquí se traduce como infierno, realmente se puede entender como el basurero de la ciudad. Se puede entender como el basurero de la ciudad, como en esta imagen, cuyos desechos se quemaban con fuego. Entonces Yeshua utiliza este lugar como un ejemplo que sería entendido por sus seguidores en ese tiempo para comprender el destino de los pecadores sin arrepentimiento, que es el lago de fuego. ¿Sí? Después del reino milenial, después de la segunda resurrección, después de que los pecadores hayan tenido un juicio justo en el juicio del trono blanco, como ya lo hemos explicado. Vamos ahora a Mateo 5:29. ¿Sí? Es otra mención que el Mesías Yeshua hace acerca de este infierno, el Gehenna. Mateo 5:29. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces aquí habla de que el cuerpo será echado al infierno. Repite lo mismo en el versículo 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Debemos entender que desde el pensamiento hebreo, el ser humano no puede experimentar la vida sin un cuerpo, ¿sí? No, este concepto griego donde el alma se desprende del cuerpo y el alma puede o tiene la capacidad de ser consciente, no existe en el pensamiento hebreo, no existe en la Biblia. Para que el hombre sea consciente requiere un cuerpo, requiere oídos para oír, un cerebro para procesar su entorno, ojos para ver, manos para palpar, extremidades para moverse. Por lo tanto, si un pecador que ha muerto va a recibir un juicio justo por parte de Adonai y ser consciente de ese juicio por sus obras, necesita experimentar ese evento a través de un cuerpo, y de ahí que el Eterno va a proveer una segunda resurrección para juicio, para condena. Y aquí una vez más el Mesías Yeshua se refiere al Gehenna, al infierno. Aquí está la palabra infierno, ¿sí? Que es el Gehenna, es el valle del hijo de Hinnom. Es una referencia a lo que ya vimos anteriormente como este lugar, este valle que se encuentra al sur de Jerusalén, donde era quemado la basura, el basurero municipal que constantemente ardía con fuego, y es un ejemplo que el Mesías Yeshua utilizó para que sus discípulos comprendieran acerca del lago de fuego. De hecho, aquí tengo una nota, donde más aparece este término infierno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, amados hermanos, Yeshua se refiere al Gehenna, ¿sí? Y habla de un cuerpo siendo echado al lago de fuego. Y para que esto suceda, una persona tuvo que experimentar la resurrección, la segunda resurrección, que es para juicio. El mensaje de Yeshua es que los pecadores sin arrepentimiento serán destruidos.
lo cual es si lo piensas bien, es un destino terrible, ¿sí? Es un destino terrible. De la misma manera que la basura y los cadáveres eran destruidos y eran convertidos en ceniza en este lugar. Cuando no conocemos el contexto de lo que Yeshua enseña y a eso le sumamos la mala traducción, siempre se van a sacar conclusiones incorrectas como ha sucedido en el sistema religioso. De hecho, podemos saber lo que la misma Biblia describe sobre cómo será el infierno. Vayamos a reforzarlo con otra escritura, ahora del Tanaj. Vamos al Tanaj, a Malaquías 4. Vamos a Malaquías 4, que nos habla acerca del infierno. Malaquías 4:1. A partir del 1 dice lo siguiente: porque he aquí viene el día ardiente en el que se establecerá la condena de la segunda muerte. Entonces dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Adonai de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Entonces, este fuego consumidor para los pecadores será algo que los va a quemar, ¿sí? Los va a abrazar, dice aquí. Pero para los justos que hayan alcanzado salvación en el Mesías Yeshua, ese fuego consumidor no será un fuego consumidor, será un sol de justicia, cuyas alas traerán salvación. Dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Adonai de los ejércitos. ¿Sí? Ahí vemos de manera profética, a través del profeta Malaquías, una descripción de este evento. Aquí el resplandor de Adonai, la gloria de Adonai, ¿sí? La santidad de Adonai, su santidad consumirá el pecado y a los pecadores. Para los pecadores será fuego consumidor, pero para los salvos será el sol de justicia. Vamos a Hebreos, dar un salto al Brit Hadashah, Hebreos 10:26. Vamos a Hebreos 10:26. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. O sea, en otras palabras, esperar lo peor en el juicio, ¿sí? Entonces dice ahí, no dice que nos espera el infierno, el inframundo, donde los pecadores están en fuego quemándose por la eternidad. No, dice una expectación de juicio. El siguiente paso es juicio. Y luego dice, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí está otra vez en el Brit Hadashah esta referencia al lago de fuego que va a destruir y va a consumir a los pecadores. Este será el castigo para los impíos, para los que hayan pecado sin arrepentimiento. No es el infierno que el mundo ha enseñado en sus películas, en sus libros, en su religión, en sus pinturas. No será una tortura eterna, sino será un castigo misericordioso, justo y breve. Serán quemados por completo, destruidos y reducidos a cenizas. Y amados hermanos, ese es el destino que no debemos tomar tú y yo. No es la consecuencia que nosotros queremos. Nosotros queremos la vida eterna. Por eso es importante guardar santidad. Por eso es importante guardar los mandamientos de Adonai, conocer su Torah, que será el estándar de justicia para el juicio y para la vida eterna. En el caso del infierno o lago de fuego, es la muerte segunda. No es un lugar de sufrimiento eterno donde van los malos, pero sí es un lugar de destrucción donde la persona dejará de existir, ¿sí? Este lago de fuego es un instrumento de destrucción que tiene la finalidad de que el Eterno pueda habitar junto a su creación. Entonces el infierno que enseña Yeshua es una referencia al lago de fuego de Apocalipsis, cuyo resultado será la segunda muerte, que es permanente y es eterna. En ese sentido es un castigo eterno. No hay vuelta para atrás, ¿sí? La consecuencia del lago de fuego y de la muerte segunda será un castigo. El castigo sí es eterno, no porque habrá un constante sufrimiento por la eternidad, sino porque ese castigo de muerte, de destrucción y de dejar de existir es algo que no va a tener vuelta atrás, sino que será un castigo que durará para siempre. Apocalipsis 21:8. Vayamos de nuevo a Apocalipsis 21:8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Amados hermanos, tenemos un Padre eterno, un Elohim justo y misericordioso, que nos dará vida eterna por medio de Yeshua a los que hayan rechazado el pecado, los que hayamos aceptado la voluntad de Adonai y su Torah para nuestra vida. Y por otro lado, los que hayan elegido una vida en pecado y que hayan rechazado al Mesías Yeshua serán lanzados al lago de fuego para ser consumidos. Ese es el castigo para los impíos. En ese sentido, la Biblia sí enseña acerca de un infierno, no como un lugar físico que esté operando actualmente, sino como un evento que sucederá cuando sea el juicio del trono blanco, donde todas las personas comparezcamos ante el tribunal del Mesías y seremos juzgados por nuestras obras. Aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida tendrán la recompensa de la vida eterna. Aquellos que no se encuentren inscritos en el libro de la vida por sus pecados y por haber rechazado al Mesías Yeshua tendrán el destino de la segunda muerte. No habrá un lugar de sufrimiento, llanto y dolor eterno, como se piensa sobre el infierno, porque eso hablaría de un Elohim, de un Padre eterno injusto, incluso cruel, que no empatiza con el dolor humano. Claramente la Biblia dice que cuando el Eterno haya juzgado al mundo y haya provisto eternidad a los hombres, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, como ya lo leímos en Apocalipsis 21:4. Dice, enjugará Elohim toda lágrima. Bueno, el propósito de la eternidad se cumple finalmente cuando el Eterno more entre los seres humanos, como dice el versículo 3, y ellos serán su pueblo y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Elohim mismo, ¿sí? Veremos cara a cara a Elohim. Podremos ser partícipes de su plena santidad. Santidad en la que no podría participar un pecador o el pecado en sí. Dice, Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. En la eternidad ya no hay muerte. En la eternidad ya no habrá llanto. En la eternidad ya no habrá clamor. Ya no habrá dolor porque las primeras cosas pasaron. ¿Sí? No habrá un lugar, no habrá lugar para un infierno como se concibe en la religión influenciada por la mitología griega. Debemos avanzar en el conocimiento de la verdad y no seguir en el error en el que se ha encontrado la teología por malinterpretar las enseñanzas de Yeshua. Así que conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Amén. Bien, amados hermanos. Bueno, hemos llegado aquí al final de esta transmisión. Les agradezco su participación. La intención no era durar mucho aquí en la transmisión, pero bueno, espero que este mensaje haya sido de edificación, que también haya respondido la pregunta aquí de nuestro hermano que nos hizo esta amable pregunta sobre el infierno, y vamos a estar publicando constantemente respuestas de temas aleatorios o, mejor dicho, respuestas a preguntas que surjan en las diferentes redes sociales acerca de lo que enseña la Biblia desde la perspectiva de las raíces hebreas. Les agradezco su tiempo y que sigan pasando una extraordinaria tarde. Shavua Tov.